La cueva. No. Como ya saben, yo la semana pasada empecé a hablar sobre las películas que están nominadas a Mejor Película para los Oscars, que son un montón. Son 10 películas que tenemos Drive My Car, El Callejón de las Almas Perdidas, No Miren Arriba, Duna, Belfast, Licorice Pizza, El Poder del Perro, Amor Sin Barreras, King Richard y Coda. Yo la semana pasada hablé de El Poder del Perro. Y dije que, bueno, hay algunas que no iba a volver a charlar, pues, por ejemplo, Licorice Pizza lo charlamos con la Colo y quizás es un poco redundante como volver a repetirlo. Eso lo pueden buscar en los programas anteriores nuestros. Don't Look Up, yo también hablé un poco de Don't Look Up en el primer programa. El chivo que estoy metiendo es hermoso, chicos. Y ahora voy a hablar de Coda. Coda se estrenó el año pasado, en octubre del año pasado se estrenó y pasó un poco como, para mí pasó como un poco desapercibida, como que pasó por arriba. Yo no había escuchado sobre Coda hasta que, bueno, fue nominada. Está en Prime Video por si alguna la quiere ver y también está en Avenida Torrent y Corrientes. Y antes de seguir charlando, yo sé que hay dos personas en este staff que han visto esta película. Sí, es verdad, yo Sí, la vi. presente. Eh, Presente. casi. Necesito que me digan del 1 al 5, porque del 1 al 10 es un montón. Del 1 al 5, ¿cuántas estrellas le dan a la película? Cuatro. No, yo Cuatro le doy, estrellas. yo creo que le doy 5. Perdón, Bien, pero 5 estrellas. hasta Está bien, ahora está de las bien. películas de los Oscar que vi fue la que más me gustó. Yo le doy 4 y o 3,5, pero voy más por el 4 que por el 3,5. Este, mm, y me parece peculiar, no tanto peculiar, pero a ver, bueno, voy a arrancar a contar bien de qué se trata esta película, en el caso de que ustedes no la hayan visto. Mi review va a ser sin spoilers, o eso intentaré. Si doy spoilers, lo lamento mucho. La película es sobre Ruby, es una niña, es una adolescente, mejor dicho, es una adolescente que está terminando el secundario, que vive con su familia, con sus papás, con su mamá, su papá y su hermano, que son sordos, ¿sí? Coda, que es el nombre de la película, significa Child of Deaf Adults, que son hija de adultos sordos. Y bueno, la película trata básicamente de cómo es vivir como una persona oyente en una familia de personas sordas y tener en algún punto lo que te plantea la película es que Ruby es la traductora de esta familia. Pero bueno, antes de seguir con eso, la idea es que Ruby encuentra en su colegio un coro y decide entrar al coro porque ella sabe o piensa que canta muy bien y bueno, en el coro conoce a un profesor que realmente le dice, che, flaca, cantas muy bien y como que la incentiva para intentar seguir adelante con la música en su vida. Lo que tiene de interesante, bueno, es eso, que Ruby canta y que encuentra en la música, en algo que los papás de ella no pueden escuchar, encuentra en la música un espacio de salida, ¿no? Y la película también habla un poco sobre eso de cómo es que se lo toma la familia, si se lo toma bien o mal, cómo se sienten con respecto a que su hija haga algo de lo que ellos no pueden del todo, este, poder entender o comprender porque no lo escuchan. Y bueno, como yo decía antes, me parece interesante que hable sobre que es una piba que básicamente sirve como traductora de sus padres. Hay una entrevista que da la directora que se llama Sian Heder, que habla sobre bueno, que la película también en algún punto llegó a los inmigrantes bueno, sí,
sí, a los inmigrantes y a los hijos de inmigrantes, porque en algún punto ellos también se sentían identificados, ¿no? Con esta situación de decir, necesito que alguien me traduzca porque no me entienden. Necesito una persona que sea bilingüe, porque la persona que tengo enfrente que vive en el mismo país que yo ahora no me entiende, porque yo no conozco su idioma y él no conoce el mío. Y nada, dice que a la salida del cine había mucha gente que la saludaba y le decía, bueno, que como que habían visto reflejada su historia en la película, y eso también me parece muy interesante porque yo no había pensado en que también la película podía hablar sobre eh, los inmigrantes, ¿no? Como que nunca le había dado como esa vuelta de tuerca ahí. La directora es hija de inmigrantes. Los padres son, creo que era de Gales y de Hungría. Y bueno, cuando llegan a Estados Unidos, como que ella tiene que ser esa traductora. En una entrevista, la actriz que hace Ruby, Emilia Jones, dijo que el guión le hizo sentir como muchas cosas y también le había gustado mucho eso de que ella tenía que aprender tres cosas para trabajar en esta película. Primero, aprender lenguaje de señas. Segundo, aprender a cantar. Y tercero, aprender a hacer cosas de pesca, porque la historia está adentro de un pueblo pesquero, que es un pueblo pequeño. Y me pareció re interesante también que hablara sobre cuántos sentimientos le llevó mientras que iba leyendo el guión, cuántos sentimientos le llegan, porque la película es muy linda visualmente, pero no tiene una fotografía increíble como quizás uno espera en las películas que están nominadas a mejor película, ¿no? Uno cuando ve películas para los Oscars piensa, ay, bueno, voy a ver una masterpiece a lo Padrino. Y no, en este caso intentaron variar, pero creo que es por una cuestión de la historia que cuenta, porque en algún punto se valora mucho, por ejemplo, que los actores que hacen de sordos sean realmente sordos, porque, bueno, a veces los productores no hacen bien su trabajo y no buscan a actores que corresponden para hacer los papeles que corresponden. Este, el, no sé si ustedes vieron las entrevistas que hicieron los personajes, pero, o sea, los actores, pero por ejemplo, el actor que hace el padre, que se llama Troy Kutsur, dice que nada, que no es muy común que en Hollywood haya talentos sordos, ¿no? Que en las pantallas de Hollywood se vean talentos sordos, porque dice que como que tienen miedo a trabajar con ellos, porque para mí siempre es ese miedo de trabajar con alguien que en algún punto pensás que es completamente diferente a vos, pero en realidad es el mismo ser humano, nada más que bueno, tenés que aprender a comunicarte de otra manera. Es así, y en algún punto también me parece interesante porque es también lo que te cuenta la película. La veo como muy real. Vi toda la historia muy realista. Y, y eso me pareció un flash porque pensé que iba a ser como más romantizado, ¿no? Todo este tema de la persona diferente a vos, porque normalmente cuando Hollywood hace ese tipo de películas las hace súper romantizadas. Y en este caso no lo vi de esa manera. No sé, por ejemplo, May, ¿qué pensás? Sí, a mí me parece interesante la manera en la que eligieron ir por el camino de mostrarlo también desde la perspectiva de la hija y no solo desde la familia, sino que mostraron como las dos formas en las que ellos viven esta situación. Eh, También me gustó mucho esta charla que se da en un momento con la madre sobre que ella le dice, bueno, cuando ella le da la noticia de que se inscribió en un coro, la madre le dice, como sos adolescente, elegiste justo lo que nosotros no podemos disfrutar. Es como una especie de rebeldía. Sí, sí, Y eso me gustó porque te muestra mucho el lugar en el que a veces las familias ponen a los hijos, eh, y sobre todo a los adolescentes, con esta idea de que todavía no están formados, de que son una persona en construcción. Entonces todas las decisiones son cuestionables y todo
puede estar vinculado a los padres o a un tercero. No, Cuando en este aparte sí, es todo caso, rebeldía. claro, en este caso te muestra que no, simplemente a la piba le gusta cantar, le gusta la música, puede cantar y lo hace por ella, no está buscando generar un conflicto con su familia, no está buscando rebelarse, no está buscando diferenciarse de su familia, lo hace por ella. Este tipo de películas que muestran esto a mí me tocan mucho en lo personal, bueno, por temas familiares. Yo sinceramente hubo momentos en los que la entendí mucho a Julie y, y es raro verlo. No suele pasar que te muestren lo que experimenta la persona que vive con quien pierde un sentido o quien atraviesa una situación así. Sí, Eh, perdón, me da como la película esta Sound of Metal. de... No, 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 me hizo acordar un poco a The Sound of Metal, sí. A mí pero no, también, me hace yo acordar un poco ay, perdón, ¿cómo se llama esta película? La de la anexión de Agus, ahí está. Sí, yo también me sentí identificado con esa Me hace película, sí. acordar un poco, me hace acordar un poquitito a esa situación de cómo es que te muestra cómo la familia también lo vive un claro, poco. exactamente. Porque en The Sound of Metal, que es, bueno, es bastante reciente, en general lo vemos desde un punto de vista de él, del protagonista que pierde el oído. Sí. Y después lo vemos un poco a través de la novia, pero no tanto. Acá no, acá la protagonista es ella y lo vemos desde esa perspectiva. Eso me parece muy interesante porque, bueno, en mi caso me sentí muy identificada, pero creo que también está bueno que el resto lo vea. Y también el tema de que muestra y trae a la mesa el diálogo de, bueno, estas situaciones existen. Hay gente que no puede comunicarse por lenguaje verbal por tal o cual situación. Hay que aprender a convivir y a conectarnos y a comunicarnos con esas personas. No pueden estar excluidas. Pero sí la película logra que vos te angusties igual que el personaje, porque eso Sí. lo lleva muy bien, está como muy bien armado. O sea, vos en un momento le querés pegar a la televisión porque decís, la puta madre, qué desesperación, esa situación de que tus viejos no te entiendan por lo que estás pasando, y a la vez es como no puedes hacer nada, porque, porque sos la única persona que escucha en ese lugar, y medio que todos se manejan como se manejan por mayoría. Un poco nada, te hace entender ambas partes, por qué los padres y el hermano que son sordos reaccionan de tal manera, por qué el hermano también se siente tan excluido en cierto punto, y el hermano lo ve desde el sector que vos también lo ves, que decís, no, pará, boludo, o sea, se pueden manejar ellos, ¿entendés? Sí, pero también Claro, te a mí lo que muestra. perdón. A mí lo que me genera es esto de, yo lo que sentí en toda la película es el peso que tiene ella en la familia de parte de los padres, ¿no? Porque es que esto es lo que decimos, Lauti, en algún punto, el hermano es el que más cree que la gente va a poder de alguna manera comunicarse con ellos y es el que más intenta comunicarse con las otras personas, ¿no? Yo creo que está siempre eso, de parte de quien tiene algún sentido menos, como en este caso la sordera, para mí también está esto de, bueno, ¿qué va a pensar o cómo va a reaccionar la otra persona? En vez de hacerlo directamente, siempre tienen el miedo, porque claro, uno vivió bulineado durante toda su vida y imagino que no la deben de haber pasado bien con personas que sí escuchaban, no tiene como eso, esa situación muchas veces en la película tienen eso gracioso que en algún punto a mí me causaba gracia, pero era como, bueno, estos tarados que escuchan, viste, como estos boludos que escuchan o estas chicas que escuchan, es como que me pasaba mucho eso de decirte, y sí, en algún punto son unos boludos, o sea, es esa situación de bueno, no puedo reaccionar de otra manera que no sea resguardándome también y Para no mí lo que pudiendo salir tiene de donde estoy. Para mí lo que tiene interesante es que muestra las situaciones de dependencia que se generan dentro de un nexo familiar y dentro de una Claro, sociedad, porque la familia depende de ella para que les haga de traductora, pero también la sociedad depende de ella, porque
en muchos momentos vemos que hay gente que no hace el intento de poder establecer una comunicación con la familia que no involucre el hablar, ¿no? Que no involucre Sí, sí, sí. el sonido, básicamente. Hay situaciones explícitas en donde se ve qué pasa cuando eso que están tan acostumbrados a tener no está. ¿Qué pasa cuando Sí, no hay sí, un sí. intermediario? Entonces, Sí, eso eso, también me parece que está bueno empezar a verlo, porque en cierto punto es algo que nos pasa a todos en los diarios. Todos podemos cruzarnos con una persona que tenga alguna discapacidad y tenemos que saber cómo poder comunicarnos con ella con él y poder incluirlo. Y sí, no de alguna depender manera, y hasta no de depender una, de una tercera persona que sepa y que nos tenga tal que cual. explicar. Hasta alguna cosa muy, como te diría, muy básica. Agarrar el teléfono y decirle, escribime. Escribirle, Tipo, sí, claro, de escribirle en el teléfono y mostrarle el celular y básicamente es como un, sí, escribime y yo te escribo y de esa manera es la única forma, ponele, ¿no? En el caso de que no sepas hacer lenguaje de señas y estés, qué sé yo, atendiendo en un kiosco. O sea, es como que la única manera en la que tenés, por ejemplo, si no supieras, es escribir. Esa sí. pero hay gente a la que no se le pasa por la cabeza que pueden No, hacer no, esas no, por eso cosas. te digo, pero es porque no estamos, como sociedad, no estamos acostumbrados a eso, no estamos educados de esa manera. Tal cual. Bueno, no, o por ejemplo, esta situación también de pensarlo desde el lado de el idioma, ¿no? Del inglés, el Sí, el español. idioma tal cual. Ahí donde yo tengo una situación que me pasó, pero fue una situación, creo que fue como más gracioso, ¿no? Con mi familia hace muchos años nos fuimos a Brasil y nos encontramos con un grupo de brasileros, con una familia, y yo como que me empecé a llevar bien con unas pibitas que estaban ahí, que eran como de mi misma edad, y como que nos hablamos durante un trayecto en colectivo, nada más. Y me acuerdo que yo no les entendía tanto como ellas a mí, porque bueno, a veces el portugués es muy cerrado y tiene como esas cosas y el español es mucho más abierto y se entiende quizás un poquito mejor. Pero yo hubo un momento en el que le dije, para, y agarré el celular y empecé a traducir lo que yo quería traducir y les mostraba el celular. Era como una cosa, lo lógico era, si te tengo que hablar y tengo la urgencia de hablarlo, puedo hacer esto. Y lo que me parece interesante justamente de la peli es eso, que te muestran que hay gente que no puede ver más allá de lo cotidiano, de lo que ya tiene, y que no piensa, ah, bueno, puedo hacer algo mejor por esto, ¿no? Tiene mucho de eso. Eso me parece muy interesante y me parece que lo abarca de una manera no despectiva. O Sí, sea, de no hecho, te dice vos estúpido que no sabes hacer esto. No, es como que te muestra realmente qué es lo que vive la otra persona y vos sentís bronca porque vos decís, la puta madre, yo podría hacer otras cosas. Yo sí, podría de hecho realmente. hay una escena en donde te muestra que hay una persona, hay un personaje que sí se da cuenta que puede comunicarse, que si lo intenta lo puede hacer, que hay otras formas y no depende todo el tiempo de Julie, que es esta protagonista que nace en una Uy, familia que tiene este problema. este, Pero pero también quería mencionar brevemente que, a veces, así como digo que tenemos que aprender a hacerlo como sociedad y que es responsabilidad nuestra, también quería mencionar que es normal, en cierto sentido, que no sepamos hacerlo porque no fuimos educados de esa manera y que estaría bueno que desde el Estado y desde la educación se nos dé una cierta se nos forme en cierto punto Mm. para que la sí, gente no tal quede cual. excluida. Y Sí, tal que cual. Mismo, qué sé yo. probablemente en esta conversación que estamos teniendo estemos usando terminología que esté mal y desde ya pido disculpas porque, por ejemplo, yo hace un rato dije no oyentes y estoy segura que no se dice así. Así que desde ese punto, incluso desde la dialéctica, a veces decimos cosas Guacústico que podrías decir, quizás. hipacúsicos, exactamente. A veces decimos y usamos términos que no están bien y no lo hacemos por maldad, sino que lo hacemos por ignorancia y de eso también hay que hacernos cargo. Así que nada, era un pequeño paréntesis que quería hacer. Pero a mí lo que me sucedió después de esto fue justamente eso, entender que nos falta un montón para un montón de cosas. Este, y,
que, no sé si, a mí me flasheó y dije, uy, yo siempre tuve ganas de estudiar lenguaje de señas, pero acá en Morón es bastante complicado entrar porque tenés que pagar en Yo un lugar en también. específico de la. Este, pero yo decía, hay ciertas cosas que uno puede aprender básicas, pero básicas, realmente básicas. En Morón tenemos, hay un señor que vende en la calle siempre tipo postalcitas o religiosas. eh, y muchas veces, viste, como que te dice gracias y, por ejemplo, yo no sé decir de nada en lenguaje de señas, no sé si el de nada es también el gracias, si tengo alguna otra manera qué sé yo, es como que tienen esas cosas que a mí me flashan no poder responderlas realmente de la manera en la que lo quiero responder, me da una bronca, es como, ¿por qué yo no aprendí lenguaje de señas en el secundario? Eso me parece una cosa tremenda. Podríamos recontra haber aprendido lenguaje de señas en la primaria o en el secundario. Sí, y bueno, No, algo que también no se sabe, lo digo por si, me parece que es algo que no se sabe, pero no todos los lenguajes de señas son lo son mismo. iguales. Digamos, en Argentina hay un lenguaje de señas que es correspondiente a nuestro idioma, en Estados Unidos hay otro, y así, porque corresponde al idioma. Entonces, no es que vos podés, no sé, comprarte un libro o descargarte un libro o un video, porque no siempre estás usando el correcto. O sea, es algo que cambia según el territorio incluso. De última, si quisieras hacerlo, tendrías que buscar lenguaje de señas Argentina o lenguaje de señas Claro. Buenos Aires y hay como que hay una. Hay lugares, yo el otro día estuve buscando y sí hay espacios así de canales, onda, hay tipo de ministerios o Sí, sí, de sí, hay municipios encuentros, incluso que se encargan de dar capacitaciones. Yo lo he intentado y bueno, lamentablemente no lo pude hacer por temas de horario, pero estaría bueno que se empiece a quizás incluir en la currícula, quizás empezar a pensar en cómo abordarlo. quería volver a una cosa que había visto, había escuchado en otra de las entrevistas, el que hace del hermano, el que hace de Leo, que es Daniel Durant, dijo algo que me pareció que es como, sí, es verdad, que son personajes súper fuertes, con muchísima personalidad, todos, todos. La hija, los padres, el hermano, los amigos, más que nada las personas que tienen sordera, me parece que está increíblemente bien hecho el hecho de, bueno, es una persona común y corriente como todos nosotros que tiene, este, tiene sentimientos de calentura, está enojado, tiene ganas de coger, tiene ganas de hacer esto, tiene ganas de hacer aquello, es como que son situaciones que son de la vida cotidiana y vos a veces ves, que es lo que yo decía del romanticismo, de este tipo de situaciones, Sí, de mostrarlos decir como que, diferentes. claro, que vos lo mostrás como distinto y es como, no, hace Incluso una desde la vida igual a ingenuidad. la tuya. Claro, Muchas veces se los muestra como personajes ingenuos, sí, como no como si fuesen tontos, pero tontos. Sí, claro, no, es como si fuesen tontos. Los tratan claro. como si fuesen tontos. A mí eso es lo que me da bronca y eso es lo que me gustó de la película, que justamente no trataba de estúpidos a los personajes. Y pasa con Porque, todas las discapacidades. La representación de sí, la discapacidad es un tema. Yo sí, quería aportar el tema de Macari en Eternals, que es un superhéroe, porque es una eterna, y también trajo esta discusión, ¿no? De ver a alguien haciendo lenguaje de señas en Marvel. sí. A mí, justamente hablando de lenguaje de señas y Marvel, me acordé que el padre, el que hace el padre, Troy Kotsur, decía que nunca había visto en una película lenguaje de señas obsceno, o sea, tipo malas palabras, ¿no? Ah, Como eso estuvo tener. buenísimo. Eso Tipo, estuvo y buenísimo. a mí me parece que es lo que vengo diciendo, es lo que decía hace un rato.
claramente van a tener malas palabras, claramente va a haber cosas obscenas, porque es así, porque es la vida misma, y es, eso es lo que yo rescato de la película, más allá de todo. No es mi favorita para los Oscars, para nada. Sin embargo, me parece una excelente película, pero excelentísima película. A comparación de las que yo vi hasta ahora, que han sido cuatro películas, creo, de las 10, no es mi favorita. Yo ya voy a mantener The Power of the Dog como mi favorita para siempre, pero más allá de todo, me parece que es una excelente película para mostrarle a todo el mundo, porque para mí lo que te provoca es justamente empatía. Para mí lo que logra darte en la película es darte empatía por las otras personas. En cada, Darte a entender. perdón, empatía en cada personaje, no con un personaje en particular. Sí, 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 sí. Es que inclusive con la misma hija, con la misma Ruby, el mismo personaje principal. O Por sea, eso, por yo creo eso. que es que en algún punto también tiene esto, ¿no? No hay ningún malo ni ningún bueno. La película Sí, tiene a todos personajes que son humanos y que se equivocan y este, que le atinan, a veces no, que hacen las cosas como les salen, y de alguna forma, eh, nada, en muchas películas esas cosas se suelen mostrar como, bueno, vos sos el malo porque hiciste algo mal, y nunca te permiten entender que, bueno, hay un humano detrás de todo eso, ¿no? sí. Que hay No una hay un villano personalidad. ni un antagonista, Claro, es un eso, tema de eso me un pareció drama. increíble, la verdad. Sí. A Este, mí me quedan solamente 2 de las 10 por ver, eh, solo 2 películas pendientes, digamos, y no sé si decir que es mi favorita, pero está en mi top 3. Yo Yo, hasta ahora en las que vi que han sido cuatro, igualmente la dejo como tercera o segunda, sí, seguro. no, Porque, yo la dejo primera, perdón. no, está perfecto, no pidas perdón. Porque Nadie te ponele diga cómo hacer un top. No, totalmente, no, que nadie te diga cómo hacer un top. la corté No, apurado, pero no lo pude evitar. Arre. no, pero es como cuando hablamos de Don't Look Up, ¿no? De que hay mucha gente a la que le gustó, hay mucha gente que piensa que Está puede buena estar igual, en, está en las bárbara. nominadas y gente que te va a decir que no. Este, pero bueno, ponele yo, Don't Look Up, hasta ahora, yo la dije, vi Coda, El Poder del Perro, Don't Look Up y Licorice. De todas esas, definitivamente Don't Look Up la sigo poniendo abajo, porque, o sea, la historia me parece que es algo que veo todos los días. Y en cambio, lo que tiene para mí Coda es esto de no, que te muestra algo que vos realmente, si, si vos no lo vivís, no lo ves, no lo experimentás de Sí, ninguna es algo manera. muy muy casi extraño, ¿no? Como algo Es muy externo. personal, sí, 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 y no es necesario mostrarte, no es necesario llevarte a otro país, ni siquiera a otro planeta, es algo sí, que puede sí. estar al lado tuyo y sin embargo parece tan lejano, ¿no? Ujú. Este, pero en fin, ese fue mi humilde análisis junto con los muchachos hablando de Coda.